¿Te gustaría descubrir cómo una esclava viuda con 3 hijas logró salvar a un apache solitario y cambiar para siempre sus vidas en medio del desierto? Quédate hasta el final de este video porque esta historia está llena de valentía, sacrificio y esperanza que no querrás perderte. Y si te gustan las historias reales con fuerza y corazón, no olvides suscribirte y activar la campanita para acompañarnos en cada aventura. El viento del desierto sopla seco y persistente, como una respiración antigua que no terminaba nunca. Arrastraba consigo polvo, recuerdos y el olor de la tierra caliente que, aun de noche, parecía no enfriarse del todo. Las tablas de la cabaña gemían suavemente con cada ráfaga, como si guardaran el lamento de los años vividos dentro de ellas. Afuera, las sombras se extendían hasta perderse en la vastedad silenciosa del llano. La noche caía espesa, con ese silencio pesado que solo el desierto puede sostener. Dentro de la cabaña, una lámpara casi extinguida parpadeaba sobre una mesa coja. El único sonido era el llanto suave de un bebé, intermitente, que quebraba el silencio como un hilo fino y tenso a punto de romperse. María abrió los ojos sin sobresalto. No dormía profundamente desde hacía tiempo, quizás años. Se incorporó con esfuerzo, como quien carga no solo su cuerpo sino también la memoria de demasiadas madrugadas oscuras. Era una mujer acostumbrada al silencio, al trabajo y al dolor. No tenía más de 40, pero su rostro ya no lo sabía. Sus manos, grandes y agrietadas, habían sostenido más peso del que le correspondía, y su espalda se encorvaba ligeramente, como si aún recordara el yugo que alguna vez le impusieron. Su piel era de un color tostado y brillante, curtida por el sol y el sudor, como cuero endurecido por los años de esclavitud. Sus ojos, en cambio, eran hondos y serenos, llenos de la paciencia y la tristeza de quien ha perdido mucho pero aún no se rinde. Desde hacía 3 inviernos estaba viuda. Su marido, también esclavo, había muerto defendiendo al patrón durante una escaramuza entre rancheros blancos. Lo enterraron sin nombre en una colina sin cruz. Después, nadie vino a buscarla. Nadie reclamó su propiedad. Tampoco nadie le dio libertad. Se convirtió en algo invisible, demasiado sola para ser útil, demasiado negra para ser libre, demasiado pobre para ser peligrosa. Con ella quedaron 3 hijas pequeñas y el temor constante de que algún día alguien viniera a llevarlas, a separarlas, a venderlas. Vivían en una vieja cabaña olvidada al borde de la frontera, junto a un pozo seco y un granero que apenas se sostenía en pie. Comían lo que sembraban y lo que Dios les dejaba. Sobrevivían. Y en ese rincón olvidado del mundo, María construyó su refugio con hilo, pan duro y coraje. Aquella noche, sin embargo, algo no estaba bien. Mientras acunaba al bebé contra su pecho y arropaba con cuidado a las otras 2 niñas, un sonido distinto atravesó el viento. No era el crujido habitual de la madera, ni el ladrido lejano de algún coyote hambriento. Era algo más denso, más humano. Una vibración en el aire. Una presencia. Algo, o alguien, se movía dentro del granero. María se quedó quieta. No respiró. Aferró al bebé contra sí con un instinto que venía de generaciones, el mismo que había hecho sobrevivir a sus abuelas en los barcos de esclavos, a su madre en los campos de algodón, a ella entre cadenas y sables. El instinto de proteger, de leer el aire, de saber cuando el peligro estaba cerca. No era un animal. No era el viento. Era un alma viva. Un cuerpo que se escondía. Una sombra que no quería ser vista. Y sin embargo, María no tembló. Ni gritó. Ni fue por el cuchillo que guardaba bajo la cama. Solo murmuró una oración muda, se puso el pañuelo en la cabeza, encendió la lámpara de aceite, y caminó hacia el granero. Sabía que allí había alguien tan roto como ella. Y quizás, igual de solo. La puerta del granero se abrió con un lamento largo, como si ella sintiera miedo. María sostuvo la lámpara con firmeza mientras la luz temblorosa dibujaba formas inciertas sobre las paredes de barro y madera. Todo estaba cubierto de polvo, de heno viejo, de soledad. El olor era mezcla de estiércol seco, humedad y tiempo detenido. Avanzó despacio, con el bebé dormido aún pegado a su pecho. A cada paso, el silencio se tensaba más, como una cuerda que no sabía si sostiene o se rompería. Y entonces lo vio. Entre las sombras, envuelto en un rincón de heno, había un hombre. Medio cubierto, medio oculto. Apenas un bulto al principio,
pero cuando la luz lo alcanzó, la verdad se reveló en un instante. Era un apache. Su piel era oscura como la tierra mojada. El cabello negro, largo y revuelto, le caía sobre los hombros y parte del rostro. Tenía una herida en el brazo, vendada torpemente con una tira de cuero ensangrentada. Estaba sucio, exhausto, pero sus ojos no pedían compasión. No parpadeaban. Solo observaban. Eran como piedras calientes, fijos, quietos, pero encendidos por dentro. María se detuvo, sin retroceder. Él tampoco se movió. Por un instante eterno, ambos se midieron desde el silencio. No había palabras entre ellos. Solo una tensión invisible, como si dos mundos olvidados se reconocieran por primera vez. María sintió el impulso de proteger a sus hijas, de gritar, de cerrarle la puerta al mundo. Pero también sintió otra cosa. Algo más profundo. Ese hombre no estaba allí para hacer daño. No tenía fuerzas ni intención. Estaba herido. No solo en el cuerpo. En el alma. Ella lo sabía. Lo sintió en el aire, en la mirada. En la forma en que no suplicaba, pero tampoco amenazaba. Él bajó la vista lentamente, como si aceptara cualquier destino que ella decidiera darle. Y entonces, María habló. Su voz no era dulce. Era firme. Seca como el desierto. La voz de alguien que ya no se deja engañar. No voy a entregarte. Pero si tocas a mis hijas, te mato yo misma. El hombre asintió. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. María bajó la lámpara y miró la herida. No era profunda, pero estaba infectada. Necesitaba agua y limpieza. Un poco de comida. Un lugar donde no morir. Ella no entendía por qué sus pies no se alejaban. ¿Por qué, en lugar de cerrar la puerta y maldecir la desgracia, caminaba hacia él? ¿Por qué estiraba la mano? Quizás porque había algo en el que le era familiar, la derrota, el orgullo, el silencio. O quizás, simplemente, porque sabía que los muertos no piden ayuda, y los vivos, por muy enemigos que parezcan, a veces solo necesitan una mano tendida. Salió sin decir palabra. Volvió al rato con un cubo de agua tibia, un trapo limpio y medio pan duro. Lo dejó junto al heno, sin mirarlo directamente. Él la observó en silencio, como si no supiera qué hacer con ese gesto. Esa noche, no se dijeron más. Pero en ese rincón del mundo, dos soledades se habían reconocido. Y nada volvería a ser igual. Los días que siguieron fueron lentos, tensos como la cuerda de un laúd viejo, pero no del todo hostiles. El apache no hablaba. Apenas se movía al principio, cuidando de no despertar sospechas ni levantar polvo que alertara a los vecinos, aunque, en verdad, allí no quedaban vecinos. Solo desierto, mezquites y unos cuantos buitres que daban vueltas en el cielo como relojes sin manecillas. María le llevaba agua por la mañana. A veces una pequeña pieza de carne salada, otras solo pan duro, roído en los bordes por la humedad. No era hospitalidad. Era una especie de acuerdo no hablado. Ella no preguntaba, él no se acercaba a la casa. Un pacto sellado con miradas. Las niñas lo sabían. La mayor, Clara, de apenas 8 años, lo había visto desde la ventana una mañana, cuando él recogía leña con el brazo herido apretado contra el pecho. No dijo nada. Solo observó en silencio, como había aprendido de su madre. La mediana, Inés, temblaba al oír pasos en el granero. Y la más pequeña, Ángela, aún con los ojos grandes del asombro infantil, se limitaba a señalar hacia afuera y decir con voz baja, «El hombre está ahí». Una tarde, María lo encontró sentado junto a la puerta abierta del granero. El sol ya caía detrás de las colinas bajas, pintando el cielo con esos colores que solo el polvo del desierto sabe fabricar, naranjas sucios, rojos quemados, púrpuras tristes. Él la miró por primera vez sin tensión. Tenía la herida mejorada. Había usado corteza y algún ungüento que ella no conocía, probablemente preparado con plantas que había recogido entre los matorrales. Eso le sorprendió. No era solo un guerrero. Era algo más. Alguien que entendía la tierra. Que escuchaba lo que la naturaleza decía. Naiche, dijo él, señalando el pecho con 2 dedos. Fue la primera palabra. María lo repitió en voz baja, como quien acaricia una palabra nueva. Naiche. No le dijo su nombre. No todavía.
Había aprendido que los nombres eran como puertas y no se abrían a cualquiera. Pero algo en ella se ablandó. Desde entonces, Naiche comenzó a dejar cosas. Una mañana, junto a la cubeta del agua, dejó un par de huevos de codorniz. Otra vez, una pequeña red tejida con huesos e hilo vegetal, que María reconoció como un atrapasueños, aunque no entendía del todo su significado. No preguntaba. Solo aceptaba. Y cuando él no estaba, ella se preguntaba por qué aún no dejaba quedarse. No era compasión. Era otra cosa. Una tarde, mientras colgaba la ropa mojada en el tendedero improvisado junto al pozo seco, Clara se acercó. Tiró suavemente de su falda. ¿Por qué ese hombre vive en nuestro granero? María se quedó mirando el horizonte. El sol caía como un metal fundido detrás de las montañas. Porque no tiene donde morir, hija, respondió sin apartar la vista. Y a veces, cuando uno no tiene donde morir, necesita que alguien le enseñe a vivir otra vez. Clara no entendió del todo, pero no volvió a preguntar. Esa noche, mientras recogía la ropa seca, María lo vio sentado cerca del corral, tallando una pequeña figura con su cuchillo. No era una amenaza. No era un enemigo. Era un hombre, solo eso. Uno que respiraba con dificultad por las noches, que apretaba los dientes cuando la herida se enfriaba con el viento, y que murmuraba nombres en su lengua cuando creía estar solo. Nombres que no se repetirían. Nombres que ya no responden. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, María sintió algo que la asustó más que el hambre o la pérdida. Empatía. Porque en él, reconocía partes de sí misma. La rabia contenida. La dignidad callada. La tristeza sin lágrimas. Eran dos extraños. Dos mundos distintos. Pero el dolor era el mismo idioma. La calma que se había instalado en aquel pequeño rincón del desierto no duró mucho. El viento cambió, y con él llegaron los rumores y las pisadas que María tanto temía. Una tarde, cuando el sol comenzaba a teñir de oro las copas secas de los árboles, un grupo de hombres apareció a caballo en el sendero polvoriento que llevaba al rancho. Eran hombres con rostros duros, armados hasta los dientes, con botas que levantaban nubes de tierra a su paso. María los vio llegar desde la ventana rota de la cocina. Su corazón se aceleró, pero su rostro se mantuvo impasible, como una roca frente a la tormenta. Sabía quiénes eran, cazadores de recompensas, hombres que vendían vidas por unos pesos, perseguidos por la promesa de una recompensa. Golpearon la puerta principal con fuerza, haciendo eco en el silencio que hasta entonces había reinado. Sus voces eran rudas y exigentes. «Abre esa puerta, mujer. Sabemos que escondes a un apache fugitivo. Entrégalo y te irás con vida». María se acercó despacio, con la cabeza alta, sin mostrar miedo. Sabía que cualquier error podía costarle la vida a ella y a sus hijas. Pero también sabía que entregar a Naiche era condenarlo a muerte segura. Nadie que cayese en manos de aquellos hombres tenía un destino diferente. Con voz firme, respondió: «Aquí no hay más que mujeres, niños y tierra seca. No encontrarán lo que buscan». Los hombres rieron con desdén y comenzaron a rodear la cabaña. Uno de ellos intentó abrir la puerta del granero, pero María se interpuso sin titubear. «Esa puerta queda cerrada. No pasarán». El líder del grupo, un hombre de mirada fría y cicatrices en la mejilla, la miró con una mezcla de desprecio y respeto. «Ten cuidado con lo que dices, vieja. Puede ser la última vez que hablas». Ella sonrió, una sonrisa amarga, cargada de la fuerza de quien no tiene nada que perder. «Entonces será la última». Esa noche, después de que los hombres se marcharon sin lograr su objetivo, María empacó en silencio unas pocas pertenencias. Sabía que la tranquilidad se había roto para siempre. Llamó a sus hijas y, con voz baja pero decidida, les explicó que debían estar preparadas para lo que vendría. «Naiche, tienes que irte», le dijo, sus ojos buscando en él una respuesta que no llegó. «Si te encuentran aquí, no solo te matarán a ti, sino que también nos arrastrarán a nosotras con la fuerza de su odio». El apache no respondió con palabras, solo asintió lentamente. De su bolsa de cuero sacó un pequeño objeto tallado en hueso, un amuleto que le entregó a María. «Para que recuerdes», dijo con voz ronca, «que una vez una mujer salvó a un apache». María sostuvo el amuleto en sus manos, sintiendo el peso de esa promesa.
Sabía que la partida de Naiche no era solo una pérdida para ella, sino también un sacrificio necesario para proteger a su familia. Mientras la luna se alzaba en el cielo, iluminando el camino polvoriento, María miró hacia el granero vacío, donde la sombra de un hombre había dejado una huella imborrable en sus vidas. Las semanas que siguieron a la partida de Naiche fueron las más largas que María recordaba. La casa, antes llena de una presencia silenciosa, parecía ahora más vacía, como si el viento hubiera llevado consigo algo intangible que no se podía recuperar. Las niñas preguntaban con frecuencia por el hombre que había vivido en el granero, y aunque María respondía con palabras suaves, en su interior sentía el peso de la ausencia, como un eco que se negaba a morir. Pero el desierto tiene sus propias maneras de sorprender. Una tarde, cuando el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de colores cálidos y dorados, un jinete apareció en el horizonte. La figura era al principio solo un punto en la inmensidad del terreno seco, pero conforme se acercaba, María reconoció esa postura inconfundible, la manera segura y pausada de cabalgar que solo un hombre acostumbrado a vivir entre la tierra y el viento podía tener. Naiche regresaba. Estaba cambiado, no solo físicamente, sino en su espíritu. Su herida ya no sangraba, y su mirada no estaba cargada de desesperanza, sino de una nueva determinación. Venía acompañado, no de enemigos, sino de aliados. Cuando llegó al rancho, descendió con cuidado del caballo y se acercó a María y sus hijas. Sin mediar muchas palabras, entregó un saco lleno de provisiones, armas sencillas, y semillas de plantas resistentes al desierto. No está sola, dijo finalmente. Hay otros que quieren un mundo diferente, donde no tengan que correr ni esconderse. María lo miró, sorprendida y cautelosa. Sabía que la guerra y la injusticia no desaparecen con un simple gesto, pero también sabía que a veces, en el lugar más inesperado, nacen las semillas del cambio. Esa noche, mientras el fuego crepitaba bajo un cielo estrellado, María y Naiche compartieron historias calladas. No solo de batallas, de pérdidas o de miedo, sino también de esperanza. De un futuro donde sus hijas pudieran crecer sin cadenas ni amenazas. Las niñas, dormidas ya, tenían en sus sueños rostros nuevos, llenos de promesas. Porque a veces, salvar a un extraño no solo cambia una vida, sino que puede cambiar todo un destino. Y en medio del desierto, bajo ese manto de estrellas eternas, una esclava viuda con 3 hijas y un apache solitario encontraron en su unión la fuerza para desafiar la oscuridad. Con la llegada de Naiche y sus aliados, la vida en la cabaña comenzó a transformarse poco a poco. Ya no era solo un refugio para sobrevivir, estaba tomando forma como un hogar donde la esperanza encontraba espacio para crecer, incluso entre las adversidades del desierto. Los días se llenaron de trabajo compartido. Naiche enseñaba a María y a sus hijas a plantar las semillas que había traído, explicándoles con paciencia cómo la tierra seca podía ser domesticada, cómo el agua debía cuidarse como un tesoro. Sus manos, fuertes y seguras, guiaban las de las niñas con ternura, despertando en ellas la curiosidad y el orgullo de aprender algo nuevo. María observaba todo desde un lugar silencioso, pero en su corazón se sentía una paz que no había conocido en años. En medio de la fragilidad que aún la acompañaba, la presencia de Naiche y su comunidad le devolvía una fuerza renovada. No solo para luchar por la libertad de sus hijas, sino para creer que un futuro distinto era posible. Las noches volvieron a estar llenas de cuentos y risas apagadas, de cantos que flotaban en el aire como promesas. Y aunque el peligro aún rondaba en las sombras, María sabía que no estaban solos. Esa certeza era un bálsamo contra la desesperanza. Una tarde, mientras el sol caía lento detrás de las montañas, Naiche se acercó a María, con voz baja y firme, le dijo: «No eres solo una mujer que sobrevivió a la esclavitud. Eres la raíz de algo nuevo. Una semilla que puede dar vida a un bosque». Ella lo miró, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «No sé si soy tan fuerte», respondió, «pero sé que no quiero que mis hijas crezcan con miedo. Y contigo aquí, siento que podemos lograrlo». En ese momento, en el corazón del desierto, bajo el cielo infinito y estrellado, 2 almas heridas comenzaron a sanar juntas. Porque a veces, los encuentros más improbables son los que cambian el curso de la historia. Y esa noche, mientras el viento susurraba entre las hojas secas, María supo que había encontrado mucho más que un refugio, había encontrado esperanza.
Los días se sucedían uno tras otro, marcados por el ritmo constante del trabajo y la quietud de las esperanzas compartidas. María notaba cómo sus hijas cambiaban lentamente, como si la presencia de Nietzsche y su gente les diera un aire nuevo, una fuerza oculta que antes no habían conocido. Clara, la mayor, comenzó a imitar los movimientos firmes de Nietzsche cuando recogía leña o plantaba semillas, con la determinación silenciosa de quien aprende a defender un sueño. Inés, siempre tímida, empezó a sonreír más a menudo, dibujando en sus labios una luz que parecía capaz de vencer cualquier sombra. Y Ángela, la más pequeña, corría alrededor con una energía que contagia, ajena a los miedos que antes la habían acorralado. Una tarde, mientras el sol comenzaba a bajar, María y Nietzsche se sentaron cerca del fuego. Él había preparado un pequeño ritual, una ceremonia sencilla, pero cargada de significado. Sacó de su bolsa un cuenco tallado en madera y unas hierbas aromáticas. Las encendió y el humo ascendió formando espirales que danzaban con la brisa. «Esto es para limpiar», dijo Nietzsche con voz grave, «para dejar atrás lo que duele y abrir el camino a lo que viene». María observó el humo que acariciaba su rostro y cerró los ojos por un instante. Sintió como el peso de tantos años comenzaba a ceder, como si, poco a poco, la vida le devolviera lo que le había arrebatado. Después de un rato, Nietzsche tomó su mano con suavidad, un gesto que hablaba sin palabras. «No estás sola», repitió. «Ni tú ni tus hijas». Ella apretó su mano, sintiendo un calor nuevo, un lazo que se tejía invisible pero fuerte entre ellos. Esa noche, bajo el manto estrellado, María comprendió que lo que había comenzado como un acto de salvación, se había convertido en algo más profundo. En un vínculo indestructible, nacido del dolor y la esperanza, de la lucha y el amor silencioso. Y aunque el futuro aún era incierto, juntos, sabían que podrían enfrentar cualquier tormenta. Porque cuando las heridas se comparten, la fuerza se multiplica. El tiempo en el desierto tenía un ritmo propio, un latido lento y constante que parecía medir la paciencia del mundo. Para María, cada amanecer era una batalla entre el miedo y la esperanza, una lucha silenciosa que se libraba en su pecho. Aquel día, el sol se alzaba perezoso, derramando su luz dorada sobre las tierras áridas. María despertó antes que las niñas, como acostumbraba, y se quedó un rato mirando el horizonte desde la pequeña ventana de la cocina. El aire estaba cargado de un olor a tierra seca y a promesas no dichas. Cerró los ojos y recordó, por un instante, la vida que había dejado atrás, la esclavitud, la violencia, el grito ahogado de la libertad negada. Pero también recordó la fuerza que había encontrado en sí misma, en esas tres pequeñas que dormían en la habitación contigua, inocentes y valientes. Nietzsche estaba ya despierto, afuera, cerca del pozo. Su figura recortada contra el cielo como un guardián silencioso. María sabía que él también luchaba con sus propios fantasmas, con los recuerdos de su pueblo arrasado, con la soledad de un hombre que había perdido todo y sin embargo seguía de pie. Decidió acercarse. Caminó descalza por la tierra caliente, sintiendo las pequeñas piedras punzar bajo sus pies, hasta sentarse junto a él. No hablaron al principio. Solo compartieron el silencio, ese espacio sagrado donde dos almas heridas podían entenderse sin necesidad de palabras. Finalmente, Nietzsche rompió el silencio con una voz baja, casi un susurro. «El mundo está en llamas», dijo. «Los hombres como nosotros somos cenizas que el viento dispersa». María lo miró, sintiendo el peso de esas palabras, pero también la determinación que escondían. «No somos cenizas», respondió. «Somos semillas. Y las semillas pueden romper la tierra más dura». Él la miró a los ojos por primera vez sin miedo ni dolor. En su mirada, María vio reflejada una historia mucho más grande que la suya, pero también un futuro que podía construir. Los días siguientes trajeron nuevos retos. Los hombres que los habían perseguido seguían rondando, y María sabía que la tranquilidad era frágil como el cristal. Pero también vio cómo sus hijas crecían en valentía y sabiduría. Clara aprendió a manejar el rifle con una precisión sorprendente, mientras que Inés se convirtió en la narradora de historias alrededor del fuego, tejiendo cuentos que hablaban de libertad y de sueños. Ángela, con su risa contagiosa, parecía ser la luz que aleja la oscuridad, recordándoles que la vida continuaba, que la esperanza no se extinguió. Nietzsche, por su parte, se convirtió en un maestro y protector.
Enseñaba a las niñas las antiguas tradiciones de su pueblo, los cantos que invocan la lluvia y la paz, y la importancia de respetar la tierra que le sostenía. Una tarde, cuando el sol empezaba a despedirse, María encontró a Naiche sentado junto al fuego, tallando una pequeña figura de madera. Se acercó y se sentó a su lado. ¿Qué haces?, preguntó con curiosidad. Es un tótem, respondió él. Un guardián para proteger lo que amamos. María tomó la figura entre sus manos y sintió un calor que parecía venir del corazón mismo de la madera. Entonces, protegeremos esto juntos, dijo. Nuestra familia, nuestro hogar. En ese momento, la cabaña ya no era solo un refugio, sino el símbolo de una lucha que valía la pena. Una lucha por la libertad, por la vida, por la esperanza. Porque aunque el mundo estuviera lleno de sombras, ellos habían encontrado una luz que nadie podría apagar. Las semanas se convirtieron en meses, y la paz que había comenzado a asentarse fue puesta a prueba más de una vez. La amenaza nunca desapareció por completo, y María lo sabía. En el silencio de la noche, podía escuchar el eco lejano de cascos y voces que recordaban que el peligro aún acechaba. Una tarde, mientras el sol caía con fuerza y el calor del día empezaba a ceder, llegaron señales inquietantes. Huellas frescas, polvo levantado por caballos, voces ahogadas entre los arbustos secos. Los cazadores no habían olvidado a Naiche ni a quienes lo protegían. María reunió a sus hijas y a Naiche junto al fuego, con el rostro marcado por la preocupación y la determinación. Esta vez no huiremos, dijo con firmeza. Aquí defendemos lo que somos, lo que hemos construido. Naiche asintió, mostrando la misma resolución que ella. Juntos prepararon trampas, reforzaron las puertas y compartieron instrucciones silenciosas, como un ejército pequeño pero decidido. Cuando la noche cayó, los hombres llegaron, lanzando gritos y exigiendo rendición. Pero María y sus hijas, junto con Naiche y los pocos aliados que él había traído, resistieron con valentía. No era solo una defensa física, sino la lucha por la dignidad y la libertad. El enfrentamiento fue breve, intenso, y aunque la violencia dejó cicatrices visibles y ocultas, el grupo resistió. Después de la tormenta, cuando el silencio volvió a reinar, María miró a sus hijas. En sus ojos, ya no había miedo, sino una fuerza renovada. Habían aprendido que la libertad se defendía, que no bastaba con esconderse y esperar. Naiche, con la herida en el brazo ya casi cicatrizada, les habló esa noche con voz suave pero llena de esperanza. Hoy no solo sobrevivimos, dijo. Hoy comenzamos a vivir. Y en ese instante, bajo el cielo estrellado, María comprendió que la vida les había dado una segunda oportunidad, un camino que valía la pena recorrer juntas. Porque en la unión de una esclava viuda, sus hijas y un apache solitario, se había forjado una fuerza que ni el desierto ni la guerra podrían apagar. Porque en la unión de una esclava viuda, sus hijas y un apache solitario, se había forjado una fuerza que ni el desierto ni la guerra podrían apagar. Esta historia nos recuerda que, incluso en las circunstancias más oscuras, la esperanza y el valor pueden cambiar el destino. Si quieres conocer más relatos emocionantes llenos de coraje, historia y vida, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Únete a esta comunidad donde cada historia tiene el poder de inspirar.